Muchas gracias. Invitamos al abogado Rafael Nieto Loaiza para que haga uso de su intervención. Se le presta. Muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Yo soy Rafael Nieto. Voy a entrar al fondo del problema rápidamente porque creo que no tenemos una alternativa distinta dado el tiempo. Yo solamente quiero plantearles el siguiente panorama. Hace apenas 3 años, Colombia exportaba más de 32.000 millones de dólares en petróleo y tenía unas inversiones en minería por encima de los 1.500 millones de dólares anuales. El año pasado exportamos 10.100 millones de dólares y hubo desinversión en el sector minero. Sobre este panorama, en concreto, ¿cuál puede ser el futuro de la refinería de Barrancabermeja si no hay petróleo en Colombia en términos de autoabastecimiento, sino para 5 años y 1 mes? Y si además en Colombia no había este año hasta mediados de mayo ni 1 kilómetro de sísmica, ni uno solo en el país. A la fecha más reciente solamente se han hecho 300 kilómetros de sísmica. Si no hay sísmica, no hay pozos exploratorios. Si no hay pozos exploratorios, no hay producción petrolera. Si no hay producción petrolera, perdemos la capacidad de autoabastecimiento. La situación es de tal magnitud que por primera vez un sector importante de la uso ha estado dispuesto a dialogar sobre qué es lo que tiene que hacer el sector para aumentar la producción petrolera en el país. Ese sector está entendiendo que su poder y el poder de la uso en general es inexistente en una economía en la cual no hay petróleo. Lo que intento señalar es que la reflexión hoy tiene que trascender la mera discusión teórica y tiene que ir a condiciones prácticas. No tenemos petróleo. 5 años en Colombia y en cualquier parte del mundo para la explotación petrolera es un tiempo muy corto. Si no aumentamos de manera sustantiva las reservas, vamos a entrar en un periodo de pérdida de autosuficiencia en el abastecimiento y eso tendrá unas consecuencias nacionales, departamentales y locales en los departamentos productores y en los municipios productores de una enorme gravedad. En algunas zonas del país este es un tema que resulta importante, en Santander en particular es vital, en Barrancabermeja ni hablar. Con todo, hay que decir que la zona del Magdalena Medio es, de todas las del país, la que mayor potencial petrolero tiene, pero van a tener que entrar ustedes en un diálogo muy profundo, porque en las circunstancias actuales, a pesar de que pueda haber algún aumento de producción por recobro, en general el problema es un problema de métodos no convencionales para la extracción, el famoso fracking. Y eso supone una discusión nacional, regional y local de una enorme profundidad. ¿Qué está pasando en el sector? ¿Por qué caímos a donde caímos? Por varias razones. La primera, la modificación del régimen de regalías. En tanto y en cuanto que lo que ocurre hoy es que los departamentos y los municipios productores no están recibiendo ingresos suficientes que compensen los costos sociales y medioambientales de la extracción de esos recursos no renovables, las comunidades, y con razón, se muestran reacias a que esa extracción se produzca. En consecuencia, una de las condiciones sine qua non para poder aumentar la explotación
es la modificación de la ley de regalías, de manera que de nuevo a los departamentos y los municipios productores les llegue el grueso de lo que ahí se explota, de manera que haya compensación de los costos y unos ingresos adicionales. Dirán ustedes, sin embargo, con la ley anterior había un serio problema porque esa explotación de recursos no se traducía en desarrollo, y es verdad. La explotación petrolera, la explotación minera, tiene sentido en tanto y en cuanto esos recursos se traduzcan efectivamente en desarrollo. Si no, lo único que estamos haciendo es gastando un recurso no renovable. ¿Cuál es el problema aquí? Doble. Por un lado la corrupción, por el otro lado la ausencia de capacidad técnica. De manera que la modificación de la ley de regalías, que en todo caso debe hacerse, tiene que acompañarse definitivamente con una lucha profunda contra la corrupción y con asistencia técnica para que efectivamente esos recursos se puedan traducir en desarrollo. De otra manera estamos perdidos. ¿Qué más hay que hacer? Hay que definir cómo se va a hacer el uso de los recursos no renovables para evitar la discusión que se está volviendo nacional de cuál es el papel de los municipios en relación con la explotación de esos recursos. Y ahí hay una respuesta sobre un plan de ordenamiento territorial y un plan de ordenamiento minero y de hidrocarburos que termine siendo obligatorio para departamentos y municipios, pero que en todo caso tiene que ser concertado. Tercer punto, el sistema ambiental, la ASCAR y el Ministerio de Ambiente tienen que hacerse de un todo y no actuar de manera descoordinada, de manera que el medio ambiente se piense también en términos de desarrollo sostenible y no solamente en los términos estrictos de la protección medioambiental. Esa modificación es indispensable, la vinculación de la ASCAR, el Ministerio de Ambiente, al Sistema Nacional Ambiental. Punto siguiente, ¿qué más tenemos que hacer? Pues es indispensable luchar contra la criminalidad. Si ustedes se sientan a mirar las cifras desde la entrada en funcionamiento del oleoducto Caño Limón-Coveñas, suma casi 10 años inoperativo por cuenta de acciones criminales. Eso es ciertamente inaceptable y hay que tomar una decisión de fondo contra las organizaciones criminales que se dedican a sabotear la posibilidad de la extracción de los recursos naturales y la generación de riqueza. Pero también hay un problema de criminalidad vinculado a la minería de carácter ilegal. Contra los mineros ilegales y criminales, solamente mano dura, incautación de los equipos que se usan para esa explotación y además la posibilidad de que haya extinción de dominio, como ocurre hoy en el tráfico de estupefacientes, para los predios y bienes que se usen para esa minería de carácter criminal. Cosa distinta es la minería informal y artesanal. A la minería informal y artesanal hay que protegerla. A la minería informal y artesanal hay que buscarle salidas de carácter económico que permitan su formalización y la protección medioambiental, porque la verdad es que los costos medioambientales de la minería criminal, ilegal y de la informal son muy altos. La propuesta en ese camino es la de alianzas productivas que permitan el relacionamiento en conjunto de, por un lado, los mineros artesanales informales. ¿Terminó el tiempo, por favor? ¿Ya? Ya. Muy bien, entonces termino ya. Exacto. Diciendo la minería artesanal e informal con los productores y los dueños de terreno. Ese es un camino que es posible y además que es probable. Muchas gracias. 3 puntos muy rápidos. Primero, hay que defender la democracia y la institucionalidad republicana. Los acuerdos con las FARC tienen que salir de la Constitución. Es inaceptable que un acuerdo entre un gobierno y un grupo insurgente terminen como texto constitucional y nosotros lo primero que tenemos que hacer es sacarlos de ahí. Lo segundo, tenemos que acabar con el cogobierno de las FARC. Hoy las FARC cogobiernan a través de una comisión que se llama la CECIBI, que tiene que darle el visto bueno a todos los proyectos de ley de reforma de la Constitución y decretos que pide el presidente para la implementación de los acuerdos. A partir del 7 de agosto del 2018 se acabó el cogobierno de las FARC, nosotros cogobernamos por lo que dice la Constitución y lo que dice el mandato de los ciudadanos. Lo tercero, ese acuerdo tiene un conjunto de privilegios, beneficios, prerrogativas para los miembros de las FARC que no tienen los ciudadanos comunes y corrientes que no hemos delinquido. Si los señores quieren volver a la legalidad, bienvenidos. Si quieren dejar de matar, bienvenidos. Si quieren hacer política, aunque a mí me produzca repulsa, bienvenidos. Pero es inaceptable que en cualquiera de los casos
tengan beneficios, privilegios y prerrogativas que los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos. Si van a hacer política, que lo hagan en las mismas circunstancias y condiciones que nosotros. Lo siguiente, eso supone que no van a tener más financiación que el grueso de los partidos políticos, como la tienen hoy, que no tienen un conjunto de beneficios en materia de umbral, de reposición de votos, curules gratis, etcétera, 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 que los demás no tienen. Cada uno en su lugar y cada voto no lo disputamos a ver si ellos ganan o ganamos nosotros. Lo siguiente, hay que acabar con la operación de lavado de activos de las FARC. A mí me parece que eso es de lo más grave que hay en ese acuerdo, la gente no le está poniendo suficiente atención, el fiscal lo dijo y después no lo volvió a decir. Ese decreto 903 que vuelve la fortuna criminal de las FARC, una fortuna a disposición de las FARC para hacer política y para Ecomún, su empresa, dice para la desmovilización, es francamente inaceptable todos los recursos ilícitos de las FARC para reparar a las víctimas de las FARC. Segundo tema, lucha contra la corrupción. Este es un país que perdió 12 posiciones en los 6 años del presidente Santos, que hoy por hoy no tiene ni una sola de las entidades gubernamentales analizadas que esté en riesgo bajo de corrupción, en que la Fiscalía, las Contralorías, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia están todos en riesgo alto o muy alto de corrupción, que tiene en el nivel departamental y municipal un 82% de contratación directa y si ustedes le meten el gobierno central un 70%. Solamente Reficar, para que ustedes tengan una idea, tiene 4.000 millones de dólares en sobrecostos, mal contados eso es 12 billones de pesos, que son una reforma tributaria y media, porque los 3 puntos del IVA generan básicamente 8.2 billones de pesos. Eso les da el tamaño del problema. Hay que hacer pliegos únicos de contratación, hay que hacer gobierno en línea, hay que invertir la regla y volver verdaderamente excepcional la contratación directa, hay que investigar, sancionar, juzgar, condenar y dejar en la casita, dejar en la cárcel y no en la casita a cada uno de los corruptos y establecer un régimen de inhabilidades verdaderamente serio que impida que los corruptos y las empresas que corrompen no puedan volver a contratar con el Estado. Eso resulta indispensable. Si no luchamos contra la corrupción, no hay manera de que no se alcancen los recursos que tiene que producir la economía nacional para generar riqueza. Y me voy al tercer tema, rápidamente. Hay que construir un país donde todos seamos propietarios y hay que hacerlo a través de un modelo de capitalismo popular. ¿Eso qué significa? Significa que en Colombia hay un 36.6% de pobres, gente viviendo bajo la línea de pobreza. Esos son más de 18 millones de colombianos pobres hoy. Esos pobres no le deben nada ni a la democracia ni a la economía de libre mercado. Hay que focalizar toda la acción del Estado en esos que son los más pobres. Tenemos que sacarlos de la pobreza, es un deber ético, es un deber político, porque de ahí es donde crecen los populismos y la extrema izquierda, y hay que tenerlo también como un deber de carácter económico, porque cada pobre que sacamos de la pobreza es alguien que ingresa a la clase media y genera más riqueza y genera mejor movimiento para la economía nacional. Pero eso no se puede hacer el socialismo. El socialismo fracasó en todas partes del mundo, fracasó históricamente y fracasa de manera comparada. Todo el que piense en el socialismo, ustedes por favor hagan la tarea de decirle que hable con uno de los centenares de miles de venezolanos que están en nuestras calles y les pregunten cómo se come y cómo se vive el socialismo. El socialismo está destinado a fracasar y no es el camino definitivamente para nuestra solución. La solución es un modelo de capitalismo popular que genera riqueza, que crea empleo y que se focaliza en los más pobres. Para la generación de riqueza se requiere estabilidad en las reglas de juego, seguridad jurídica, incentivos para la inversión a mediano y a largo plazo, reducción de los impuestos, empezando por el IVA. A los pobres se les subieron los impuestos en un 19% solamente con los 3 puntos de la reforma tributaria. Reducción también de impuestos para las pequeñas, medianas y grandes empresas, siempre y cuando se comprometan a la generación de empleo. La tasa tributaria de un 70% real es insostenible. Y una decisión de Estado de tomar por las riendas el camino hacia adelante. Nosotros como sociedad tenemos que sentarnos entre la comunidad, el sector privado y el gobierno a decidir cuáles son los canales de desarrollo de la economía colombiana. Otros países han salido de la pobreza. ¿Por qué nosotros no? Hace apenas 40 años, Corea, China, Malasia, Singapur, Hong Kong, eran todos mucho más pobres que nosotros y pudieron salir de la pobreza. ¿Estamos condenados a ello? No estamos condenados. Tenemos que hacer el trabajo en conjunto. Para eso es indispensable. Sin embargo,
tener unas reglas de juego permanentes y estables y hacer unas apuestas de fondo, incluyendo una apuesta por la seguridad, sin la cual no es posible ningún tipo de crecimiento económico. Una última reflexión sobre el campo colombiano. Este es un país con vocación agrícola. Va a haber más de 1.000 millones de habitantes en los próximos 15 años que demandan alimentos. Esta es una despensa. Podemos hacer del campo colombiano una gran apuesta y tenemos que hacer del campo colombiano una gran apuesta. Una apuesta de generación de riqueza que además genera también paralelamente una disminución de la pobreza. Porque la pobreza en Colombia está en el campo, en la informalidad y en las mujeres. Dicho esto, ¿es posible? Sí es posible. ¿Cómo? Dándole una mano solidaria a Colombia y teniendo un puño de hierro para combatir a los corruptos, a los criminales y a los violentos. Muchas gracias.